Buenos días a los presentes. Soy la doctora Alejandra Cárdenas, juez ponente de este Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi. Por favor, señorita secretaria, ayúdeme constatando si estamos en la fecha y hora señalados para la respectiva audiencia y si los sujetos procesales se encuentran presentes. Señora jueza presidenta del tribunal, buenos días con todos los presentes. Soy la abogada Ana María Lozada, secretaria de este Tribunal de Garantías Penales, con sede en esta ciudad de La Tacunga, provincia de Cotopaxi. Confirmo la hora y fecha señaladas para la presente audiencia del proceso número 05-283-2017-00208. Dando cumplimiento al artículo 563, numeral 8 del Código Orgánico Integral Penal, procedo a constatar la presencia de los sujetos procesales en esta audiencia de juzgamiento. En primer lugar, este tribunal se encuentra conformado por los siguientes jueces: doctor Andrés Cedeño, doctora Gabriela Farinango y doctora Alejandra Cárdenas como jueza ponente. Por parte de la Fiscalía de este cantón se encuentra la doctora fiscal Zulay Conterón, procesada la señora Yuli Rosario Cabrera Cabrera. Defensa de la procesada doctor Inti Tuaquiza. Como se puede evidenciar con lo expuesto en esta audiencia, se encuentran presentes todos los sujetos procesales. Por lo tanto, hasta aquí mi intervención y devuelvo la palabra, señora jueza. Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 563, numeral 8 del COIP, queda instalada la audiencia. Se procede a verificar la identidad de la procesada acusada por el delito de homicidio, que responde al nombre de Yuli Rosario Cabrera Cabrera, así como los demás comparecientes, y a constatar que los documentos de identificación y patrocinio hayan sido debidamente presentados. Se deja constancia que el proceso se encuentra en la fase de inicio oral y público, conforme a las disposiciones constitucionales y legales vigentes. Señora Yuli Rosario Cabrera Cabrera, usted está siendo acusada por la Fiscalía por delito de homicidio. Este tribunal le hace conocer que dentro del desarrollo de esta audiencia se van a respetar todos los derechos constitucionales, entre ellos el derecho que tiene a guardar silencio. En caso de necesitar su testimonio, se tomará en cuenta. De acuerdo al artículo 614 del Código Orgánico Integral Penal, le concedo la palabra a la Fiscalía para que realice su alegato de apertura. Señora fiscal, tiene la palabra. Con su venia, señora presidenta y jueces del Tribunal de Garantías de Cotopaxi, señora secretaria, abogado defensor, señora procesada, señoras y señores aquí presentes. Comparece en esta sala la Fiscalía General del Estado, representada por quien suscribe, doctora Zulay Conterón, en ejercicio de la acción penal pública, conforme a lo dispuesto en los artículos 34 y 195 de la Constitución de la República del Ecuador y en el artículo 446 del Código Orgánico Integral Penal, a fin de sustentar la acusación en contra de la ciudadana Yuli Rosario Cabrera Cabrera, en calidad de autora directa del delito de homicidio tipificado en el artículo 144 del COI. En este sentido, presento mi alegato de apertura. Se demostrará que el día 22 de enero de 2017, aproximadamente a las 2 a.m., en el barrio Zumbalica, Cantón La Tacunga, la hoy procesada hirió mortalmente al ciudadano Marlon Israel Chiluiza Barrio Nuevo, utilizando un pico de botella. Esta agresión ocurrió en presencia de varios familiares de la víctima, quienes identificaron plenamente a la agresora. La víctima fue trasladada al Hospital General de La Tacunga, donde falleció a las 8 a.m. a causa de una hemorragia interna masiva, según lo determina la autopsia forense. Estos hechos configuran el delito de homicidio conforme al artículo 144 del COIP, que sanciona con pena privativa de libertad de 10 a 13 años a quien quite la vida a otra persona sin concurrencia de agravantes específicas de asesinato. Devuelvo la palabra, señora juez. Una vez escuchada la intervención de la señora fiscal, le concedo la palabra al abogado de la defensa para que presente su alegato de apertura, como lo establece en el artículo de 614 del Código Orgánico Integral Penal. Adelante, por favor. Muchas gracias, señora jueza. Buenas tardes, honorables jueces del Tribunal de Garantías Penales de Cotopaxi. Mi nombre es Intito Quiza y comparezco ante ustedes como defensor técnico de la ciudadana Yuli Rosario Cabrera Cabrera. En el presente proceso penal 05-283-2017-00208, seguido por el presunto delito de homicidio, previsto en el artículo 144 del COIP.
Desde el inicio de esta causa, la defensa se ha mantenido una postura firme. Mi defendida no es responsable del hecho que se le atribuye. La acusación parte de suposiciones, de testimonios contradictorios y de pruebas que, al ser valoradas conforme al artículo 400, es necesaria para sustentar una condena. Muchas gracias, señora jueza. De conformidad establecido en el artículo 615 del Código Orgánico Integral Penal, se ordena la práctica de pruebas. Señora fiscal, presente sus pruebas, por favor. Gracias, señora jueza. Durante esta audiencia, la Fiscalía ha incorporado los siguientes elementos probatorios legalmente obtenidos, conforme al principio de contradicción y legalidad. Testimonio del agente Víctor Salguero, quien recogió testimonios de los familiares de la víctima y se encargó de las investigaciones posteriores. Testimonio del hermano José Miguel Chiluiza, quien presenció el ataque y señaló a Yuli Rosario Cabrera Cabrera como la agresora. Informe de autopsia practicado por la doctora Andrea Guamán, que establece como causa de muerte un shock hipovolémico por herida penetrante con arma corto punzante. Informe técnico de criminalística que vincula las pruebas del procesado con manchas hemáticas y levantamiento de pico de botella utilizado. Estos elementos, en conjunto, confirman la existencia del hecho punible y la responsabilidad penal de la procesada, quien fue reconocida por los testigos, detenida en flagrancia y cuyas prendas tenían indicios de sangre. Devuelvo la palabra a la señora jueza. Señora secretaria, por favor, haga pasar a los testigos en el orden que Fiscalía los anunció. Sí, señora jueza. Se llama a rendir testimonio al agente de policía, señor teniente Víctor Salguero Rubio. Señor agente, para conocimiento de esta sala, dígnese indicar sus nombres y apellidos, por favor. Víctor Salguero Rubio, Su edad, 35 años, estado civil, casado, nacionalidad, ecuatoriano, profesión. Policía Nacional en el grado de teniente. Gracias, señora jueza. Devuelvo la palabra. De pie, por favor. Para tomar el juramento, levante la mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad de todo cuando supiere o fuere preguntado? Se le informa que en caso de mentir comete el delito de perjurio tipificado y sancionado en el artículo 270 del COIP. Puede tomar asiento. Fiscalía, puede proceder con su interrogatorio. Gracias, señora jueza. Por favor, indique su nombre completo, rango y función que desempeñaba para la fecha del 22 de enero de 2017 y relate los hechos acontecidos en el presente caso. Buenos días, soy el teniente de policía Víctor Salguero Rubio. A inicios de enero del 2017 yo me encontraba laborando en la DINASED junto con otros compañeros, cuando más o menos entre las 3 y 3:30 de la madrugada recibimos la disposición del EQ 911 de trasladarnos al Hospital General de La Tacunga, donde había ingresado una persona de sexo masculino con una herida en el abdomen. Por versión de un familiar de la hora Oxiso, nos trasladamos al barrio Zumbalica para verificar el sitio de los hechos, donde el hermano del mismo nos relató que ellos se encontraban en una fiesta y que para más o menos la 1 de la mañana salieron de la misma, con la intención de tomar un taxi para irse a su casa. Sin embargo, mientras salían, se les cruzaron en el camino la señora Yuli Cabrera Cabrera, sus padres Segundo Cabrera y Targelia Cabrera, así como una hermana de esta que fue quien le entregó el pico de la botella de cerveza para que hiriera a Marlon Chiluiza, quien después de ser atacado fue trasladado al hospital. Con estos antecedentes se comenzó con la búsqueda de la señora Yuli Cabrera Cabrera, quien se le encontró en su domicilio ubicado en el barrio La Calera, el mismo que en su ropa se podía evidenciar máculas rojas que presumiblemente podrían ser sangre, por lo que se procedió a su detención. La madrugada en que se desarrollaron los hechos yo me encontraba de turno, es por ello que tuve conocimiento desde el inicio del caso hasta que posteriormente fui delegado para realizar las actividades investigativas del mismo. Gracias. Eso es todo, señora jueza. No más preguntas. Devuelvo la palabra. Por principio de contradicción, le concedo la palabra al abogado de la defensa para realizar el contrainterrogatorio. Muchas gracias, señora jueza. Adelante, por favor. Eh, Teniente Salguero, usted ha mencionado que esa noche se encontraba de turno.
¿Fue usted quien llegó primero al hospital tras encontrar? Así es, estuve desde el inicio, luego fui delegado a las actividades investigativas. Usted ha declarado ante este tribunal que un testigo presencial le señaló a mi defendido como sospechoso. ¿Ese testigo le entregó alguna prueba directa? No, indicó que era la presunta agresora, pero no entregó pruebas materiales. Entonces, ¿puede asegurarle al tribunal que se trató de una persecución ininterrumpida, tal como lo exige el artículo 527 del COIP, para que se configure el estado de flagrancia? Eso fue lo que se estableció en ese momento, de acuerdo con la información que recibimos. ¿Cómo se realizó la detención de la señora Yuli Cabrera Cabrera? Se encontró con resistencia por parte de los familiares, incluso empezaron a arrojar piedras. Al tomar contacto con la señora Yuli Cabrera Cabrera, se le procedió a leer todos sus derechos y haciendo la respectiva aprehensión. Por último, usted ha mencionado que otras personas familiares del procesado también participaron en la gresca. ¿Puede confirmar que la Fiscalía no ha investigado a ninguno de ellos hasta ahora? Hasta donde tengo conocimiento, no. No más preguntas, su señoría. Le devuelvo la palabra. Doctor Andrés Cedeño, ¿alguna aclaración? Sí, señora presidenta. Adelante. Luego de haber escuchado con atención los alegatos iniciales de la Fiscalía, la acusación particular, la defensa técnica, así como la declaración libre y voluntaria del ciudadano procesado, este juzgador desea dejar constancia de ciertos elementos que considera esenciales para la valoración integral de los hechos. Señor agente policial, usted ha manifestado que tras la alerta recibida por parte del ECU 911, acude al sitio donde supuestamente ocurrió el hecho delictivo. ¿Podría indicarle a este tribunal a qué hora exactamente se aproximó al lugar? Me acerqué al lugar de los hechos después de la llamada realizada por el señor José Miguel Chiluisa, hermano del fallecido. Me tomó aproximadamente entre 20 y 30 minutos llegar, así que debió ser entre las 3 y 3:30 de la madrugada. Entonces, una vez en el lugar, ¿puede usted manifestar con precisión qué fue lo que logró constatar en la escena? Encontré un pico de botella con manchas de sangre al costado de la vía. Según la versión del hermano del occiso, ese fue el objeto utilizado para causarle la herida. También estaban presentes algunos familiares quienes señalaban a los posibles agresores. Gracias. Es importante señalar que, si bien el agente policial no presenció los hechos de forma directa, su testimonio cumple una función relevante como testigo referencial de la escena posterior al delito. La recolección del objeto punzocortante y el señalamiento inmediato por parte de los testigos presenciales refuerzan una línea argumentativa que debe analizarse bajo el principio de unidad de la prueba. Sin embargo, este juzgador también observa que no existe un acta firmada en el lugar ni un informe técnico inmediato que vincule de manera científica al procesado con el objeto encontrado. Lo que tenemos es una conexión testimonial, una inferencia construida a partir de declaraciones de terceros y del hallazgo de un elemento que, aunque compatible con el tipo de herida descrita, no fue periciado in situ, con huellas o rastros genéticos. En consecuencia, el análisis de este tribunal debe ser objetivo, prudente y sustentado en un ejercicio valorativo integral, como lo establece el artículo 620 del COIP. Se debe valorar tanto la cadena de indicios como su consistencia y coherencia con el resto del acervo probatorio. La ausencia de una pericia genética directa no invalida la prueba, pero sí exige un mayor nivel de correlación lógica entre la narrativa testimonial y los elementos materiales recopilados. Finalmente, este juzgador ratifica su compromiso de actuar con plena imparcialidad, en estricto apego de los principios de contradicción, legalidad y verdad procesal. Muchas gracias. Señora jueza, Gabriela Jarinango, ¿alguna aclaración? No, señora jueza, ninguna aclaración, gracias. Señor fiscal, ¿puedo liberar al testigo? Queda libre el testigo.
Señor abogado de la defensa técnica, ¿puedo liberar al testigo? Queda libre el testigo, señora jueza. Queda liberado el testigo. Señora secretaria, por favor, llame al siguiente testigo. Se llama a testificar al señor José Miguel Chiluisa. Para conocimiento de esta sala, dignes indicar sus nombres y apellidos, por favor. Mi nombre es José Miguel Chiluisa, Edad, 29 años, profesión, ingeniero ambiental, estado civil, soltero, nacionalidad. ecuatoriano. Gracias, señora jueza. De pie, por favor. Para tomar el juramento, levante la mano derecha. ¿Jura usted decir la verdad de todo en cuanto supiere o fuere preguntado? Se le informa que en caso de mentir comete el delito de perjurio tipificado y sancionado en el artículo 270 del COIP. Pueden tomar asiento. Fiscalía, proceda con su interrogatorio. Gracias, señora juez. ¿Puede usted relatar lo sucedido la madrugada del 22 de enero de 2017? El domingo 22 de enero de 2017 en el barrio Zumbalica Centro tuvimos un compromiso. A eso de la 1:30 de la mañana la fiesta terminó. Salimos y en el camino nos encontramos a unas personas que estaban peleando. Mi hermano y mi cuñada pasaron primero y mi madre venía al último. Yo en el medio. Estos señores golpeaban a una mujer. La señora pedía auxilio y yo cuando le regreso a ver a mi madre, estos señores le habían botado al suelo y le empezaron a pegar. Yo regresé a ayudarle a mi madre, la tenían del cuello de la blusa, prácticamente le tenían apretada. Entonces yo pido ayuda a mi hermano. Me escucha y regresa. En el momento que él regresa, esta señora Yuli Cabrera le coge a golpes y le bota al suelo a mi hermano. Los nombres de mi hermano son Marlon Israel Chiluisa y mi madre María Dolores Chiluisa. Entonces logro que este señor Segundo Cabrera le suelte a mi madre. Yo me levanto, viene la nieta de este señor con unas botellas de cervezas llenas, me rompe la botella en la cabeza y con el pico de la botella ella va corriendo hacia mi hermano. Le corta el lado izquierdo en el abdomen. La señora Blanca Cabrera me corta la cara con los vidrios que quedaron en el suelo. Una vez que le corta a mi hermano, regresa corriendo con el pico de la botella donde estaba la señora Yuli Cabrera. Mi hermano me ve sangrar y viene a tratar de ayudarme cuando esta señora va y le impacta con el pico de la botella en el abdomen. Le clavó varias veces a mi hermano. Incluso cuando él ya estaba en el suelo, le seguía pateando. Señor abogado de la defensa, ¿desea usted plantear algún contrainterrogatorio? No, señora jueza. Señora jueza, Gabriela Farinango, ¿alguna aclaración? Sí, señora jueza, por favor, permítame la palabra. Adelante. Señor José Miguel Chiluisa, usted ha declarado que presenció la agresión en el barrio Zumbalica. Por favor, ¿podría describirme con mayor detalle la dinámica de los hechos, pero específicamente a qué distancia se encontraba usted de la señora Cabrera y del señor Chiluisa? ¿Cuándo ocurrió la agresión? Esto es relevante para poder determinar la credibilidad y precisión de su testimonio, de acuerdo con el artículo 502 del COIP. Por favor. Sí, presencié los hechos del domingo 22 de enero del 2017 en el barrio Zumbalica Centro. Alrededor de la 1:30 de la madrugada me encontraba a unos 5 metros de distancia de mi madre, María Dolores Chiluisa, y de mi hermano Marlon Israel Chiluisa. Cuando ocurrieron los hechos, vi como unos individuos golpeaban a una mujer. Al volver la mirada hacia mi madre, noté que también estaba siendo agredida. Fui a ayudarla y pedí auxilio a mi hermano, quien al regresar fue atacado violentamente por la señora Yuli Cabrera. Fui agredido por Yajaira Cabrera con una botella y luego ella hirió a mi hermano. También fui herido por la señora Blanca Cabrera y finalmente la señora Yuli Cabrera apuñaló varias veces a mi hermano cuando él ya estaba en el suelo. Muchas gracias. Al considerar este testimonio, les incito a la credibilidad de la evidencia presenciada, la coherencia de la narrativa y la concurrencia de los hechos, ya que nuestro deber es determinar si los elementos del delito, según la ley, han sido probados, más allá de una duda razonable. La intencionalidad es la clave aquí. Los agresores buscaban no solo lesionar, o existía un ánimo más, que era el de matar. La multiplicidad de las puñaladas en una zona vital
como el abdomen con un objeto cortopunzante, sumado a las patadas cuando la víctima ya estaba en el suelo, son indicios fuertes de una voluntad homicida. Y aquí mi deber es ponderar la verdad del testimonio, la solidez de las pruebas periciales y documentales y aplicar el marco legal con el máximo rigor. Y la justicia exige una respuesta proporcional a la brutalidad de los hechos. Muchas gracias, señora jueza. Señora fiscal, ¿puedo liberar al testigo? Sí, señora juez, proceda. Queda liberado el testigo. Señora procesada, ¿desea usted rendir su testimonio o desea acogerse al derecho al silencio? Consulte con su abogado, por favor. Señora jueza, la procesada desea rendir su testimonio. Adelante, lo escucho. El sábado, el 21 de enero, día sábado, tuve una invitación y llegué a una fiesta. Estuve con mi hermana Yajaira Cabrera y me encontré con mis padres Argelia y Segundo Cabrera. A la una, mi hermana me dijo que ya nos vayamos y salimos. Yo no me quise ir. A unos 100 metros tuvimos una discusión, le insulté y vino una señora a decir que no peleemos. Además apareció otra persona que me tomó por la espalda, me agarró del pelo y me botó. Luego apareció mi padre y me ayudó. Regresé a la fiesta a avisarle a mi hermano. Luego bajé y me caí. Sí bebí esa noche, pero me acuerdo de las cosas. Ya no regresé al sitio de la pelea, sino que me fui detrás de mi hermana por un terreno que tenía un alambre de púas. Ahí me lastimé el dedo. Luego fui a mi casa. No le conozco al señor Marlon Chiluisa, no me topé con él, sino con la señora a la que le agredió mi papá. No he peleado con él, sino solo con mi hermana. Cuando llegué a mi casa apareció mi sobrina y me dijo que me vaya a mi casa porque le habían apuñalado a alguien. Luego mi hermana me limpió porque estaba lastimada. Le reclamé el por qué me había dejado ahí y le volví a pegar, por lo que le salió sangre, y es de ella la sangre que tengo en mi ropa. Yo estaba puesto una camisa, pero no recuerdo el color. Estuve con chompa, un jean azul y con zapatos negros. Por principio de contradicción, le concedo la palabra a la señora fiscal para que realice su contrainterrogatorio. Gracias, señora jueza. ¿Qué recuerda usted del momento en que fue agredido y lo que ocurrió después? No estoy seguro de quién me agredió por la espalda, pero creo que fue mujer. Cuando me arrestaron es que llegó mi papá. Yo iba arrodillada. A mi hermana le pedí ayuda para verle a mi papá. Nadie me vio irme a la casa porque en el sitio no había nadie. Me faltaban unos 5 metros o más para llegar a la casa y por eso Yajaira me dijo que me vaya pronto a la casa. Siempre recordaba todo desde el primer día, pero el abogado del pueblo me dijo que no declare y que me acoja al derecho del silencio. Yo recordaba todo. Me trató de ayudarme la señorita y me dijeron que diga eso en la versión, por lo que el trago y el viento no me acordaba. Señores jueces, ¿alguna aclaración? No, señora jueza. Señor abogado de la defensa, ¿va a impugnar alguna prueba presentada por la fiscalía? No, señora jueza. Señora fiscal, ¿va a impugnar alguna prueba presentada por la defensa? No, señora jueza. Este tribunal da por concluida la prueba y abre los debates de conformidad con lo establecido en el artículo 618 del COI. Le concedo la palabra a la Fiscalía para que se presente su alegato de cierre. A la luz de la prueba testimonial, pericial y documental, queda plenamente demostrada la existencia del hecho punible y la autoría directa de la ciudadana Yuli Cabrera Cabrera. El artículo 5 del COIP consagra el principio de responsabilidad penal individual y en este caso la conducta desplegada por la acusada es dolosa, con conocimiento y voluntad de causar la muerte. Además, conforme al artículo 47 del COIP, se configura la circunstancia agravante de haber actuado en presencia de familiares de la víctima y en grupo, lo que debe ser considerado un momento de individualizar la pena. Con base en los hechos probados y la norma aplicable, esta Fiscalía solicita a este tribunal se declare la culpabilidad de la ciudadana Yuli Rosario Cabrera Cabrera como autora directa del delito de homicidio, de conformidad con los artículos 42 y 144 del COIP. Se imponga la pena privativa de libertad de 22 años en virtud del agravante del artículo 47, numeral 5 del COIP.
Se oficia la Fiscalía General del Estado para que inicie un proceso penal contra Yajaira Cabrera, segundo Arturo Cabrera y Blanca Yolanda Cabrera, conforme lo dispone el artículo, lo dispone el numeral 8.4 de la sentencia de 2017. Se garantice la reparación integral a las hijas menores de la víctima, conforme al artículo 11, numeral 9 de la Constitución y al título preliminar del COI. Muchas gracias. Le concedo la palabra al abogado de la defensa para que presente su alegato de cierre, de conformidad con lo establecido en el artículo 618 del COIP. Abogado, tiene la palabra. Muchas gracias, señora jueza. Como defensa técnica, hemos ejercido nuestro derecho al contrainterrogatorio conforme al artículo 446 del COIP y hemos puesto en evidencia las inconsistencias de los testigos, así como las omisiones en la investigación de otras personas potencialmente involucradas, como Yajaira Cabrera, quien presuntamente entregó el arma homicida. Señores jueces, ¿cómo puede sostenerse una acusación cuando uno de los propios testigos reconoce no haber presenciado el hecho y ni siquiera saber quién lo cometió? Este tipo de declaraciones, lejos de sustentar la versión de la Fiscalía, la debilitan notablemente y refuerzan la existencia de una duda razonable, la cual, como lo establece en el artículo 76, numeral 2 de la Constitución, debe resolverse siempre a favor del procesado. Este es solo uno de los muchos momentos en que la prueba, lejos de confirmar la acusación, desnudó su fragilidad y falta de sustento. No se puede condenar a una persona por lo que otros dicen haber escuchado o supuesto. Se requiere certeza, y en este caso no la hay. Señores, nuestro sistema penal es acusatorio. Eso significa que la carga de la prueba recae en la fiscalía y no sobre el procesado. Y como le establece el artículo 5, numeral 4 del COIP, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Como defensor, no pido un favor ni compasión, pido justicia. Pido que este tribunal actúe con objetividad y que aplique el principio de pro persona, previsto en el artículo 11, numeral 5 de la Constitución, valorando las pruebas a favor del ser humano cuando haya duda razonable. Y si aún queda una sola duda, por pequeña que sea, sobre si mi cliente realmente fue el autor de este hecho, entonces, señorías, la única decisión justa es la absolución. Le devuelvo la palabra, señora jueza. Muchas gracias. Con respecto a la sentencia condenatoria, el tribunal por unanimidad declaró la culpabilidad de la ciudadana Julie Rosario Cabrera Cabrera en calidad de autor directo del delito de homicidio, tipificado en el artículo 144 del COIP, en concordancia en el artículo 42, numeral 1, literal A, del mismo cuerpo legal. En consecuencia, el tribunal impuso las siguientes sanciones: pena privativa de libertad agravada de 208 meses, 17 años y 4 meses, considerando la circunstancia agravante del artículo 47, numeral 5 del COIP, que establece como agravante cometer la infracción con participación de dos o más personas. Multa de 60 salarios básicos unificados, equivalentes a $22,500, conforme al artículo 70, numeral 10 del COIP. Interdicción de los derechos políticos mientras dure la pena, conforme al artículo 56 del COIP. Se ordena que cumpla la pena en el Centro de Rehabilitación Social Regional de La Tacunga, donde ya se encontraba detenido. Además, se impuso a la Fiscalía iniciar inmediatamente un proceso penal contra las siguientes personas: Yajaira Lisbeth Cabrera Cabrera, segundo Arturo Cabrera Cabrera y Blanca Yolanda Cabrera Cabrera, por presunta participación en los hechos que motivaron este juicio. Muchas gracias a todos los presentes. La audiencia se levanta.